Bien, como es de costumbre, como estamos en esta serie del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, del versículo 15 al 19. San Marcos, capítulo 11, versículo 15 al 19. Dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. Oremos por la palabra del Señor. Dios eterno de los cielos, cuánta gracias, Señor, por cuanto tu palabra ha sido leída. Te pedimos que ella sea de bendición en esta mañana para nosotros. Bendícela, que nosotros podamos guardar con fe tu palabra. Sea tu Espíritu Santo poniéndola en nuestros corazones, por cuanto en nosotros, Señor, no está la capacidad, mas tú, Señor, das vida donde no hay vida. Y te rogamos que nos avives, te rogamos que nos des vida conforme a lo que nos vienes hablando. Señor, ten misericordia y tu palabra haga vida en nosotros en esta hora. Te lo rogamos, te pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como hemos estado viendo y como vimos la semana pasada, pasamos a un momento dramático en la palabra de Dios en Marcos. Y estos tres títulos que tenemos, inclusive que parte con la higuera, ¿cierto?, siendo maldecida, después viene la purificación del templo y después la higuera maldecida, cuando salen la encuentran seca, es un puro sermón, como lo vimos la semana pasada, que es el juicio de Dios. Es una parte muy dramática en la palabra de Dios, donde un pueblo que fue bendecido, un pueblo que fue guardado, un pueblo que tuvo y vio cosas que ningún otro pueblo había visto. Tiene que haber sido muy impactante, inclusive la consagración del templo, que descendió la Shekinah de Dios en el templo y permaneció allí. Entonces este pueblo y lo que representaba este pueblo y lo que representa en la palabra de Dios es importante. No es un pasaje que está por estar. Jesús ya había ido al templo anteriormente y había sucedido algo parecido. Lo podemos ver en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Ay, perdón. En el capítulo 2, también en el versículo 3 en adelante, y si usted lee la palabra de Dios, se va a encontrar que Juan habla de una ida hacia el templo. Y no es la misma vez que estamos leyendo en Marcos. La de Juan es una primera ida de Jesús al templo. Y la vamos a leer para que usted haga una comparación, porque tiene que ver. Dice
que estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondían y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Si se da cuenta, son relatos similares, pero no son los mismos relatos. Si se da cuenta en el título del sermón, el celo de este Jesús, que es el siervo rey, como hemos visto en Marcos, está en Juan. Pero es el mismo celo que consumió a nuestro Señor Jesucristo conforme a la gloria de su Padre, en todo su ministerio. Y sobre todo sale aquí, en el juicio de Dios, porque Dios no tranza en su palabra. En el primero, Dios, nuestro Señor Jesucristo, entra al templo, hace un azote, ¿cierto?, de cuerdas y echa a los cambistas. Allí los judíos tuvieron miedo, ¿cierto? No querían matarle aún. En este segundo relato ya entra a culminar la obra de juicio de Dios sobre la nación que es Israel. Y es dramático leer el Evangelio. Inclusive es dramático cuando Jesús está en Marcos. Y vamos a leer Marcos también. Perdón, Lucas 19:45. ...42 dice que cuando iba llegando a Jerusalén, Jesús, sucedió lo siguiente. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora es cubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si usted complementa esto, se da cuenta las emociones de nuestro Señor Jesucristo, que está sufriendo, que constantemente estuvo tratando de llevar a un pueblo a una adoración correcta, tratando de llevar a un pueblo a que le buscaran a Él. Y llora Jesús: si hubieses conocido el día de tu visitación. Nosotros podríamos decir, eso fue solamente para el pueblo de Israel. Y hoy nosotros vemos en la palabra de Dios que nos dice el apóstol, ¿cierto? Y se nos dice que el juicio parte por la casa de Dios. No es algo que los hijos de Dios estemos ajenos. No es algo que nosotros estemos ajenos a mirar, sino que ahora nosotros, mirando el contexto que hay, el templo, para ello era la gloria de Dios. Estos hombres estaban sumidos en una adoración, pero sin vida. Estaban sumidos en una religiosidad, pero sin vida. Yo decía, muchas veces uno meditando en los textos dice, pero esta palabra puede ser para nosotros, porque ya todos los que estamos aquí venimos de un contexto religioso. A lo mejor podemos estar como estos hombres dentro de la casa de Dios, pero no escuchando y no teniendo a lo mejor el verdadero caminar delante de Dios, o el verdadero celo que Dios habla en su palabra.
que es uno de los atributos de Dios, que no tiene nada que ver con la ira en sí, como lo cree el mundo. ¿En qué sentido? La ira, esa ira, ¿cierto?, que nubla al hombre, esa venganza que a lo mejor se pone en el hombre con un fin personal, sino que tiene que ver con el celo de Dios, por la gloria de Dios. Tiene que ver con el amor de Dios por su nombre. Y ahí es cuando entramos nosotros a recibir el bien de Dios. Y Dios, por eso constantemente está hablando de y sale, es muy limitado donde sale este celo que tiene Jesús. Tiene que haber sido muy impactante para los discípulos que Jesús entrase al templo y volcase, ¿cierto?, la mesa de los cambistas, los bueyes y todo eso. Y el celo de Dios apoderarse completamente, verlo en él, que hay un celo. ¿Por qué? No por él, sino por la gloria de su Padre. Jesucristo, todo su caminar como siervo, caminó para servir, para la gloria de su Padre. Por eso le dice, Padre, glorifícate como aquella gloria que teníamos. Y el Señor, ¿qué le dice nuestro Dios? Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Ya ha venido la visitación, ya lo he hecho, ya vendrá, ¿cierto?, cuando Cristo muera en la cruz, porque Él es el verdadero templo para nosotros, como decía nuestro hermano. Antes teníamos esta figura donde los hombres lo único que hicieron con su corazón malvado es idolatrar al templo. Empezaron a poner mandamientos de hombres donde decían, cuando des tu diezmo, ¿cierto?, dalo en el nombre del tesoro del templo. Y si inclusive cuando un hijo veía con necesidad a sus padres, si él llevaba ese dinero al templo y no le daba a sus padres, lo hacía por el templo, era mayor, ¿cierto?, el templo que la necesidad de sus padres. Y por eso Jesús lo reprende, inclusive le dice, vosotros invalidáis el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Por mandamientos de hombres, por mirar el templo, por mirar esta figura que a lo mejor no era una gran figura como nosotros pensamos en el sentido humano, porque hay templos más grandes que inclusive el que fue construido en Jerusalén. Hay templos babilónicos más grandes, más majestuosos. No se trata de la majestuosidad que se ve en el ojo, sino en lo que representaba el templo. La gloria de Dios, Dios sentado en su trono. Los israelitas podían decir, Dios está con nosotros. Y de ahí se esparcía la bendición de Dios. Y ese era el propósito del templo, inclusive como hemos leído en la lectura antifonal, más adelante, que es muy larga la consagración, dice el versículo 41, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás del cielo en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Ese es el propósito de Dios, bendecir a las naciones. El propósito de Dios es salvar, ¿cierto?, lo que se había perdido. Este es el propósito del templo. Había descendido la gloria de Dios y en este segundo templo, para que vea usted el celo de estos hombres religiosos, ya no existía la Shekinah de Dios. Porque es el segundo templo, después que fue destruido de Babilonia. Entonces, después de ser destruido en Babilonia, ya no existía y ya no había vuelto a caer la Shekinah de Dios, ¿cierto? El fuego de Dios, la presencia de Dios. Dios no había establecido su trono ahí porque no había arca. Era una religión muerta. Era una religión de mentira, era una religión de apariencia. Inclusive, ellos podrían haberse reivindicado con Dios, tratando de buscar la misericordia de Dios y de que Dios le volviera a ver cómo adorar a Dios, pero ellos no lo vieron, porque todo apunta al corazón, apunta a la espiritualidad, apunta al verdadero templo, que es Cristo nuestro Señor. Y Dios prueba a los hombres así.
Ciertamente a algunos les muestra, esta es la misericordia de Dios, que a algunos les muestra este evangelio y a otros no. Y a otros le da una oportunidad y les tiende el tiempo de misericordia, como a este pueblo rebelde. 400 años pasaron para que ellos estuvieran alerta, atentos del día de su visitación. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquel que estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquel que estaba lleno de gracia y de verdad, estos hombres no pudieron ver la verdadera adoración delante de Dios. Nuestro Señor pasó desapercibido porque fue más fuerte las ganancias de este mundo. Estos hombres, Ana y Caifás, ¿cierto? Ana había sido destituido como el sumo sacerdote, habían puesto a Caifás, su yerno, y ganaban mucho dinero con los animales. Y hoy en día no se ha extinguido eso, hermano. Eso sigue presente. Siempre no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nuevas formas, sino que es el mismo pecado. La avaricia es la misma. Los hombres, ¿cierto?, vendían animales en ese lugar. Nosotros que estamos estudiando por la mañana en el estudio bíblico, estamos conociendo los sacrificios levíticos, cómo se hacía, cómo se debía pagar por los animales y todo lo que valía. El hombre tenía que criar un cordero en su casa, después ese cordero, pasando los años, llevarlo delante del templo y sacrificarlo. Y ahora, como el templo había crecido, como había mucha multitud y era el centro social y donde las personas iban religiosamente, era más fácil comprar ahí el animal. Entonces esto se volvió una rutina, una religiosidad. ¿Y quién permitía esto? Ana, ¿cierto? Con su negocio. Por eso en los tiempos los historiadores dicen que se llamaba y le decían el bazar de Anas, ese nombre común que le tenían en esos tiempos a lo que sucedía ahí en el mercadillo. ¿Y dónde sucedía esto? En el atrio de los gentiles. Imagínense, ellos no habían visto lo que Dios quería hacer con las naciones. Ellos se creían exclusivos, pero no veían que Dios quería extender su reino. Entonces, ¿dónde habían parado la bendición para que el extranjero no fuera a adorar? Nosotros tenemos una historia en la palabra de Dios que iban extranjeros a adorar a Dios, a presentar sus votos, como el eunuco, ¿cierto? Cuando Felipe fue transportado, el eunuco venía de adorar desde el templo, dice la palabra de Dios. La bendición llegaba a los gentiles por medio del templo. Dios, ese era el propósito de Dios. Pero estos hombres habían puesto el mercado, ¿cierto? El bazar de Anas, allí en el atrio del templo, en el atrio de los gentiles que le llamamos. Que es un atrio donde tenía un muro, tenía un cartel que decía que los gentiles no podían pasar, sino que había una pena de muerte si pasaban más allá. Estaba prohibido pasar más allá, pero podían adorar en ese atrio. Y en ese atrio se había establecido este comercio. Entonces, cuando vio Cristo que habían impedido la bendición, que esto se había vuelto un mercado de codicias y de ganancias deshonestas, entró el celo por la adoración santa de Dios. Al principio entró, ¿cierto?, hizo un látigo y dice que el celo de Dios vino sobre él. El celo por la casa de Dios. Ahora en esta segunda parte nosotros vemos que este celo se completa y la higuera es la que nos muestra qué es lo que debían tener para que esta maldición no fuera. Debían tener frutos. ¿Cuáles frutos? Primeramente, vida de Dios, porque sin mí nada podéis hacer. Primero tenían que tener la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo no podían hacer nada y dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles frutos debían tener? Los que vemos en la palabra de Dios nosotros. No dones espectaculares o grandes cosas. El que tiene el Espíritu de Dios, el que da fruto, ¿qué va a hacer? Va a tener templanza, gozo, paz, mansedumbre. Va a tener estos frutos. Así conocemos cuando alguien está en esta fuente inagotable de vida, que es Cristo. Y estos hombres, con su religiosidad, que se apoyaban en ellos creían que tenían vida de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Vino este celo santo, ¿cierto? Nosotros vemos esta escena en Juan inclusive, este celo santo, y lo vemos acá en Marco. El celo de Dios por la gloria del Padre. Entonces, los cambistas contrataban, ¿cierto?, comisiones abusivas. Era como hoy en día. Y pasó en el tiempo de la Reforma, donde se vendían indulgencias.
Y hoy en día, ¿qué sucede? Usted ha visto muchas iglesias en general, ¿cómo se vende el evangelio? Sigue sucediendo. Se venden los diezmos, se pide dinero descaradamente, porque hay videos inclusive que donde vemos descaradamente, pero también solapadamente. O hay otros hombres que inclusive impiden la bendición trayendo mandamientos de hombre o imponiendo formas de adoración que Dios no ha establecido en su palabra. Por eso nosotros conocemos algo que se llama el culto regulador. Y en el catecismo decimos que Dios, ¿cierto? No hay otra forma de adorar a Dios, solamente la que ha establecido Dios en su palabra. Esta es la forma, Dios ha establecido una forma, y cuando nosotros nos salimos de la forma de la verdadera adoración a Dios o de la verdadera piedad delante de Dios, Dios es celoso. Y si usted es hijo de Dios, sepa que el celo de Dios vendrá a usted. No para condenación, pero sí para que Dios santifique su nombre en usted. Y debemos pedir eso. No debemos enojarnos de eso. Jonathan Edwards oraba y decía, Señor, que venga la prueba. Hoy en día nosotros estamos tan acomodados que pensamos que la adoración es estar en un lugar cómodo, que el Señor nos bendiga con cosas materiales, que el Señor nos prospere con hermanos, o a lo mejor mostrar formas de piedad delante de la congregación, o formas de comportamiento delante de las personas. O como estas personas que se esforzaban por ir al templo de Dios y hacerlo mejor, y como habían cambiado las normas y no había quien predicase bien la palabra, creían a lo que los sacerdotes le decían, compra tú aquí si no hay problema. ¿Y por qué tenían que comprarlo ahí? Inclusive los más pobres, los palominos, tenían que comprarlo ahí, porque si los compraban fuera del mercado, esos sacerdotes, y yo me acordaba, esos sacerdotes son como la revisión técnica, ¿cierto? Si usted va, lo rechazan hasta que usted hasta que usted les tire algo. Así eran de perversos estos hombres. Por eso inclusive le dice, lo que sucedió en Silo, así será. Vosotros clamáis, templo de Jehová, pero el juicio ha venido. Lo vemos en la palabra de Dios nosotros esto. ¿Qué pasó en Silo como vemos en la palabra de Dios nosotros? Como sale en Jeremías 7, ¿cierto? Que habla de esto de Silo. Silo fue donde fue puesta el arca por Josué, donde se iban con los sacrificios y todo, y este culto se pervirtió hasta que llegamos a, ¿cómo se llama? Eh, el sacerdote, se me fue, que tenía los hijos corruptos, Elí, gracias hermano, ¿ves? Cuando llegó Elí fue la culminación del juicio y nosotros estamos viendo aquí lo mismo que ahora está pasando con el templo de Dios. Estos hombres tomaron el culto, lo profanaron, se acostaban, ¿cierto?, con las mujeres que iban allí, las violaban, eso es lo que dice la palabra de Dios en sí, eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, cambiado esto, no era tan así, ¿cierto?, porque podemos camuflarlo, ya no es tan degenerado así que hayan violaciones, que robos tan desmesurados, sino que estaba todo camuflado bajo una religiosidad, ¿cierto?, o una forma de piedad, que no se nota, que no se ve. Entonces, ¿quién es el que conoce realmente el corazón? ¿Quién es el que conoce realmente caso están adorando a Dios? Nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún corazón que se escape de su mirada. No hay ninguno aquí que pueda decir, no, yo soy piadoso. Puede mostrar figuras de piedad, pero eso no es lo que importa. Podemos andar, ¿cierto?, muy sumidamente. Y yo le escuchaba de la iglesia que venía mi padre, de los pastores. Hay pastores que andan así, tienen una forma de piedad, de conversar, hermanito. ¿Cómo está? El Señor le bendiga. Pero el Señor es el que conoce nuestros corazones. Jesús andaba con hombres que nosotros capaz que ni siquiera lo hubiéramos tolerado. Los hijos del trueno, Pedro, impulsivo. Pero eran hombres que tenían vida de Dios. Por eso el Señor no te pide una forma de piedad, no te pide que hagas 7 ayunos y llegues a la iglesia. No, Él te pide la forma que Él lo ha establecido en su palabra. Ya lo vimos en unas partes más atrás. No te pide que te limpies de tu pecado, dice, ven tal como estás. No te está pidiendo otra cosa. Está pidiendo que tú oigas la palabra del Señor, como decía cierto el sermón pasado. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es la vida de Dios? El activismo muchas veces, que muchos de nosotros venimos del activismo y nos costó, ¿cierto? ¿Cómo que nos enfriamos, hermano? A mí me pasó muchas veces.
Y es bonito, no estoy diciendo que sea malo en sí. Si el Señor nos avivara, tendríamos muchas más reuniones porque todos quisiéramos andar en la palabra de Dios, pero no sería para activar nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad viene porque cuando sales de aquí ya nos dice, nos llegas aquí como dice en Jeremías, templo de Jehová, como decíamos nosotros. ¿Cuál es el dicho chileno? Que llegan como los católicos el día domingo, se pega con la piedra en el pecho y el día lunes nos olvidamos de Dios. Esa es una forma, ¿cierto?, que dice en Jeremías, templo de Jehová es esta. Aquí el Señor me perdona, después salgo de aquí y sigo con mis negocios. Y me olvidé de Dios. Dios ya no existe. Por eso nosotros tenemos que mirar el celo de nuestro Señor Jesucristo. Ese celo que lo llevó a morir a la cruz. El celo de Jehová hará esto, dice nuestro Señor. El celo de Jehová hará esto. ¿Qué hará el celo de Jehová? Enjuiciará a Cristo mismo, el justo por los injustos. El verdadero templo siendo destruido para que nosotros tengamos vida en él. Para que ya no dependamos más de ritos, para que ya no dependamos más de cosas que nos puedan acercar, sino que plenamente hoy tengamos fe y nos acercamos confiadamente al trono de Dios. Por eso este celo que nace de este amor divino. Y el celo, ¿cierto?, es una forma de amor ardiente. Si no es lo opuesto al amor que muchas veces nosotros pensamos. Ir a amor, no. Estamos hablando de un celo que salva, un celo que trae redención. Pero nosotros hemos visto en la palabra de Dios que no es solamente amor, solamente buenas promesas, sino que hemos visto en la palabra de Dios cómo Dios actúa. Dios manda juicio, Dios manda advertencia, y después de la advertencia, ¿qué viene? Salvación. Y muchas veces esto no sucede. Y por eso la gran pregunta que hace el mundo: ¿por qué no permanecen las instituciones? ¿Por qué se han desarmado muchas instituciones? Lo veíamos. Dios no es fiel a las instituciones. Dios es fiel a su nombre, a su gloria. Y Él levantará un pueblo si somos desobedientes a su voz nosotros. Es su celo levantará a otro pueblo. Por eso le dicen una de estas cuando va al templo y clamaba a los niños, y le dice, calma a tus discípulos, le dicen. Se están exagerando, y uno de cierto que un escriba sale de entre medio de la multitud y dice, cálmalo, se están exagerando porque decían, Hosana, Hosana, y recibían a Cristo cuando iba al templo. Cálmalo. Y dice, y si ellos se callaren, las piedras hablarían. Eso les dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos calláramos, si nosotros no obedeciéramos y no miráramos el celo de Dios, Dios es fiel y justo y no habría pecado en que Él desarmara esta congregación y levantara otra. Porque no estamos en la observancia de este celo glorioso del Hijo de Dios, que Él es celoso, que Él quiere la verdadera adoración, que la adoren en espíritu y en verdad, no con formas, no con ritos, como muchas veces veníamos algunos cargados, ¿cierto? En la forma de vestir a lo mejor hay piedad, ¿no? Esa hermana es más piadosa que la otra porque se viste a lo mejor con falda. En iglesias pasa ahí eso. Inclusive de la iglesia que venía mi padre, que es una experiencia y no tengo problema en contarla, decía el pastor, ¿cierto? Decía, y el consejo fue en esos tiempos, estamos hablando como más de 30 años atrás. Yo lo escuché de chico. Prohibieron las botas a las mujeres en la iglesia, una iglesia cristiana. ¿Y cuál era el concepto del pastor? Eran hombres piadosos en sí, eran hijos de Dios estos hombres, pero era lo que teníamos en Chile antiguamente. Hoy en día, ¿cierto?, tenemos más estudio de la palabra y sabemos cuáles son las formas que nos podemos poner ciertos mandamientos para atajar los pecados que nosotros creemos que podría desencadenar un pecado. Entonces, el concepto era, no se usen botas porque esto puede entrar la moda a la iglesia. Ese era el concepto de los viejitos. Era un buen deseo, si no era un mal deseo, no estamos hablando de un mal deseo. Pero ¿cuál es el problema? Que
estas cosas no tienen, ¿cierto?, fuerza ni poder contra los apetitos de la carne. Lo único que tiene fuerza y poder contra los apetitos de la carne es que tú te llenes del celo de Dios como Cristo, que imites a Cristo y desees la gloria de Dios. Que no desees tu propia gloria. Si tienes celo de Dios, andarás en un celo santo. No es un celo que impone, no es un celo que estructura como los fariseos y pone mandamientos de hombres. Que debes llegar de una forma, que debes de orar de una forma, ¿cierto? Aquí hay libertad para orar. Si usted quiere orar de rodillas o parado, no hay problema con eso. Pero el que ora de rodillas no es más piadoso que el que ora parado. No. Porque a lo mejor el hermano que le cuesta ponerse la corbata, ¿cierto? Porque a mi papá le costaba ponerse la corbata y iba a la iglesia a Pentecostal, donde era ley ponerse la corbata. No se puso nunca corbata porque mi papá salió del campo. Cuando él se apretaba la corbata, no hubo caso ponerse corbata. Y los que se ponían corbatas no eran más piadosos que los que no usaban. Después con el tiempo, ¿quién se fue viendo? Los frutos, los frutos, los frutos de arrepentimiento, de perdón, de misericordia, de templanza. Porque vendrá aquel que es dueño de la viña y verá acaso la viña tiene frutos. Lo vimos, verá acaso hay frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que nacen de una vida espiritual correcta, no de formas de invención, porque Dios no permite eso. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Salió fuego del altar de Dios y lo consumió porque ellos pensaban que estaban adorando a Dios. Se lo hicieron con una buena intención al presentarse, pero Dios no reconoció el fuego. Fue un fuego extraño. Dios no lo había ordenado así por medio de la palabra. El único fuego que podían tomar era el fuego del altar. Nada más. Entonces Dios no nos va a permitir que nosotros le adoremos a Él en nuestras formas, sino que el celo de Dios vendrá a nosotros. Por eso nosotros muchas veces el celo de Dios nos golpea y nos llevará, y Él perfeccionará su obra en nosotros. Pero debemos pedirle a Dios que Él abra el oído de nuestro corazón, como lo hizo, ¿cierto?, con muchos hombres, para obedecer a su voz. Porque este amor nace de este celo divino, de este celo que desea su gloria. Así que debemos mirar nosotros y hacernos las preguntas, ¿arde en nosotros este mismo celo? ¿Nos duele ver el pecado que invade a la iglesia o la tibieza de los creyentes en la idolatría del mundo? ¿O somos indiferentes a esto? Nuestro Señor Jesucristo sufrió toda su vida aquí, hermano, porque Él es santo. No hay hombre en esta tierra que sea y haya sido santo. El único que ha pisado este mundo corrompido y sin pecado es Cristo. Imagínese un ser que aborrece el pecado, Dios mismo habita en medio de pecadores. Es un sacrificio eterno eso. Si por eso en la eternidad nosotros seguiremos conociendo a Dios, porque todo lo que ha hecho a Dios es eterno, es infinito, es incomprendible. Que Dios pueda habitar en medio de hombres pecadores. Y simplemente muchas veces nosotros no nos vemos a nosotros mismos como debemos ser. Estaba viendo en la semana, me salió ponen como película antigua y referencia de esto. Yo no he visto esa película, pero lo que me llamó la atención era que uno de repente se mete en los comentarios, de repente nomás, hermano. los que somos más sapos los metimos. Y leí los comentarios y decían, no, buena película, pero ¿por qué? Porque el actor de esa película dijo, nunca más haría un papel así porque me dejó viendo a lo que puede llegar el ser humano. Era muy pesada su actuación con respecto a ser asesino. Y otros comentaban más abajo y decían, esta es la capacidad del ser humano hasta el punto que puede llegar. Y nosotros no tenemos muchas veces esta doctrina en nosotros. Nosotros pensamos que Dios nos debe algo. Nosotros pensamos que Dios a lo mejor podríamos usarlo como estos hombres, ¿cierto? Que Dios siempre figura a mi favor. Pero ya cuando Dios nos llama a nosotros a adorarle, el Señor no está teniendo misericordia con nosotros porque Dios simplemente pudo haber dicho de cada uno de nosotros, a este no lo conozco.
y no quiero conocer. ¿Y Dios es injusto por esto? En ninguna manera. En ninguna manera. Si Dios hubiera querido que toda la humanidad se pierde, toda la humanidad, Él sigue siendo santo y bueno igual. Sigue siendo lleno de amor, sigue siendo lleno de misericordia. Pero Él le plació que su celo hiciera esto, salvar a hombres corruptos, a hombres que eran atormentados por sus pecados. Yo inclusive muchas veces les predigo así en la cárcel, les digo, yo cuando estaba, ¿cierto?, en el mundo y me acuerdo yo, mis pensamientos de continuo al mal, hermano, era una cosa que no me dejaba descansar. Y no nos acordamos que el celo de Jehová nos trajo a esto, a que descansemos en Él. Ya hay pecado y muchas veces quiere aflorar el pecado, pero no era como antes. No era cuando no tenía a Cristo, que mis pensamientos eran pecado, 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 y deseaba pecar constantemente. No, el celo del Jehová hizo que su Hijo Jesucristo fuera colgado en la cruz. Y eso está anunciando aquí, voy a destruir este templo, estas formas, estos ritos, para que los verdaderos adoradores vengan al verdadero templo que es Cristo Jesús. Y estos verdaderos adoradores serán imitadores de mí. Y como dijo el apóstol Pablo, de mí como yo de Cristo. ¿Y cuál es uno de esos atributos que nosotros debemos imitar? El celo de Dios. El celo de Dios por su gloria. El celo de Dios por su obra. Cuando tú estás buscando, ¿cierto? No te has deleitado en la obra majestuosa de Cristo, como caminó nuestro Señor en todo este caminar que ha acompañado a Cristo en Marcos. ¿No te has deleitado con la personalidad de Cristo? De las formas, de cómo el pecado en ningún instante tiene parte con Él. Nuestro Señor es lo más precioso que podamos tener nosotros. No un templo hecho de mano de hombre. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra principal del templo. El cimiento principal, Cristo nuestro Señor. Y sobre Él somos nosotros, piedras vivas. Sobre Cristo y los apóstoles, los profetas. Por eso Cristo demuestra con este celo que Él no tranza su evangelio, no tranza, ¿cierto?, la purificación que Él hace. Él no nos, en ningún momento Él nos va a transar. Mire, una de las cosas que podríamos decir, y yo voy a hablar desde mi experiencia, el Señor tranza que no guardes el día de reposo. Él dice, no, si entiendo que mi siervo esté cansado, quédese en la casita nomás. ¿Tranza ese Señor o no? No, el Señor no tranza su ley. Lo hemos visto, no tranza con los fariseos, no tranza su adoración. Él lo estableció así. No es que tengo que trabajar, si es por urgente necesidad, ¿cierto? Si depende tu vida, ¿cierto? Si no trabajas ese día porque te van a despedir y vas a perder tu trabajo, tu sustento, la palabra de Dios dice que que sí, hay ciertas formas que Dios te permite, como los apóstoles que recogían espigas, pero era para comer. El día del Señor lo están quebrantando, decían los fariseos. Pero cada uno de nosotros sabemos si es así o no. No es una crítica en sí para que tú digas, no, me están criticando. No, cada uno de nosotros examinemos nuestro propio corazón, caso el celo de Dios está ahí. Y yo creo que usted, hermano, me va a apoyar en esto. Cuando hemos estado llenos del amor de Dios, y como dice en el Apocalipsis, no hemos sido frío ni caliente, porque hemos estado en estado que hemos estado en primer amor. Corremos aunque sea cansado a las cosas del Señor. Sí, esa es la verdad de nosotros. Esa es la verdad. Y eso es lo que está empezando a criticar el Señor, que no haya ese celo ferviente en nosotros como lo hubo en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo lo echaron como muerto cuando se quedó dormido. ¿Se acuerdan que vimos esa parte, no?
Él predicó todo el día, inclusive muchas veces no comía porque él seguía trabajando para la gloria de su Padre, para que conociesen a Dios mismo. Y terminó cansado. Y así lo echaban arriba. El celo de Dios lo consumía. Toda su vida el celo de Dios lo consumió. Nunca fue para su gloria. Siempre Él dispuso que nosotros mirásemos con cuál amor nos ha amado el Padre, que entregó a su propio Hijo a una muerte y una muerte horrenda de cruz. Por eso cuando miramos la obra de Cristo, lo que Él ha hecho y como Él en obediencia a Cristo fue al Calvario, ¿cierto? Desde el pesebre su caminar hasta el Calvario, eso debe conmovernos. No, porque el Evangelio no es un mero saber, no es un mero conocimiento. No, yo tengo más conocimiento que mi hermano, yo conozco más. Oh, el hermano conoce más del Evangelio que yo. A lo mejor está más cerca del trono. No, no, porque ¿qué pasó con el publicano, cierto? ¿Y el fariseo? ¿Quién estaba más cerca? ¿O con esa ancianita que dio su ofrenda? Porque están todas las formas religiosas que podemos encubrir nosotros, inclusive hasta los diezmos. Que los diezmos son buenos, nosotros creemos en los diezmos que representan y muestran una espiritualidad en la iglesia. Pero hay hermanos que podríamos decir, no sé yo no conozco los corazones, y podrían decir, yo voy a diezmar para que vean que yo cumplo la ley y que a lo mejor yo soy útil en el evangelio. ¿Es una forma correcta de diezmar? No, no. Entonces empezamos a ponernos forma de adoración y nos empezamos a engañar a nosotros mismos con la forma de adoración. ¿Y qué desestimamos? La verdadera piedad, el verdadero caminar. No logramos ver el cuerpo de Cristo, el amor que hay entre nosotros. Nos parece indiferente cualquier cosa, a lo mejor desarmamos eso. Pero el Señor nos está mostrando el verdadero celo de Dios. Él quiere que seamos verdaderos delante de su presencia. El verdadero celo, hermano, nace de la adoración. El cristiano que contempla la gloria de Dios no puede permanecer indiferente. Es imposible permanecer indiferente. ¿Cuándo hay indiferencia en nosotros? La carne no quiere. Una de las cosas que conversábamos el otro día, ¿cierto? Que a nosotros nos gustaría ver ciertas grandes cosas que hace Dios. ¿A quién no? Si Dios sanara a un hermano sería glorioso, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Porque el espíritu es débil. La carne, ¿cierto? No quiere. Tenemos un enemigo. ¿Qué nos cuesta? Primeramente, escuchar la palabra de Dios. Cuesta. Y no vamos a hacer aquí. A todos nos cuesta. Yo lo escuché a nuestro hermano Paul Washer, que él decía, ¿ustedes creen que a mí es fácil estudiar? Porque uno lo escucha, ¿cierto? Y da cátedra. Entonces, oh, extraordinario. Inclusive tiene una espiritualidad, ¿cierto? Que nosotros muchas veces podríamos envidiar en el buen sentido de la palabra, que no existe la envidia sana, que podríamos desear, ¿cierto? De imitar buena espiritualidad. Como que Él está más cerca de adorar. Y Él decía, ¿usted cree que no me cuesta a mí? Me cuesta igual que cualquiera estudiar. Me cuesta como cualquiera muchas veces escuchar, orar, porque la carne no quiere ese. Esa es la batalla. Si aún sigue lo mismo. Cristo era un hombre sencillo que predicaba la palabra, pero no querían escucharlo. ¿Y qué le pedían a Cristo? Muéstranos señales. En el primer templo, cuando entró al este, ellos querían ver, ¿cierto? Ay, se asombraban y le tenían miedo por las señales, pero no por la palabra. No por lo que Cristo predicaba. Si lo que incomoda es el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de fe, es contrario a lo que el mundo cree. Yo ya no necesito nada para acercarme a Dios. Plenamente uno se acerca al trono confiado en que Cristo me redimió por mis pecados. Y su celo santo, ¿cierto? El celo de Dios hizo esto. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que creer, hermano?
Y tenemos que estar atentos al celo que hubo en Cristo. Porque el celo falso, ¿qué destruye? Destruye la verdadera espiritualidad. Es una delgada línea, pero el verdadero celo edifica. Por eso el apóstol Pablo le habla a los judíos y le dice que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Cuando nosotros malinterpretábamos la palabra y decíamos que la letra, ¿cierto?, o la ciencia mata, o cuando hablábamos de ciencia, no hay que hablar de ciencia, nosotros entendíamos mal los conceptos con respecto a la palabra. Lo que decía la palabra era, y en ese tiempo los fariseos eran los que llevaban la palabra a la ciencia, era conforme a la religiosidad, conforme a lo que está escrito en la palabra. Entonces, el apóstol Pablo no se metía, es cierto, en esa ciencia, no conforme a la ciencia, a lo escrito, sino que es el celo verdadero de Dios, que nace de una espiritualidad verdadero. Ahora no queremos destruir con esto el conocimiento. Es necesario el conocimiento, pero el conocimiento, ¿para qué lo ocupamos? El conocimiento a lo mejor produce división en nosotros. Si usted ha llegado a la iglesia presbiteriana, Pacto de Cristo, sepa usted que nosotros somos los menos sectarios. Muchos de nosotros llegamos aquí con otras ideas, porque el celo de Dios edifica, el celo humano destruye. Imagínense que me hubieran recibido a mí, me hubieran dicho, no, hermanito, usted no tiene ninguna oportunidad aquí, hermanito, sabe que cambie su postura, cambie su postura. ¿Y qué cambió mi postura? La palabra del Señor. Porque de ahí nace la verdadera espiritualidad, hermano. No nace de que nosotros veamos cosas, danza, o a lo mejor lengua, o a lo mejor alguna manifestación especial que muchos desean, sino que nace de la palabra de Dios. Las mayores victorias son por la palabra de Dios, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros veamos, que veamos este pasaje y digamos, oh, la palabra del Señor es tremenda. Oh, el juicio de Dios es tremendo. Destruyó todo un sistema de oración de siglos. Firme en cimiento, ellos estaban seguros en su cimiento, en su adoración. La política que ellos tenían era casi indestructible. Sabían pactar, ¿cierto?, con los romanos, sabían jugar, ¿cierto?, en el medio político para que permaneciese el templo. Pero Cristo les destruyó el templo porque no había verdadera adoración, no había verdadera espiritualidad. Eran esos hombres vacíos de Dios que solamente buscaban un fin egoísta para sus vidas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que deseamos nosotros? ¿Un celo que nos edifica o que nos separa? ¿Un celo que construye dentro de la casa de Dios? Entonces, el celo iluminado por la palabra de Dios produce esta santificación. Y el celo del creyente debe ser perseverante. Y ahí, hermano, es cuando sacamos cuenta y decimos, Señor, por algo hemos llegado a esta parte de la palabra. Yo me he detenido y he dicho, Señor, por algo he llegado a esta parte de la palabra. Porque estoy entretenido, a lo mejor con la historia, he observado el Evangelio, pero no he visto que tú, Señor, eres celoso por tu nombre, que no toleras mis formas de andar en esta vida, mis formas de mezclarme con el mundo. No, si no va a pasar nada. No, si voy a caminar tranquilamente, si total yo voy bien, ¿cierto? Pero de un momento a otro somos seducidos por un celo falso y engañoso en nuestros corazones, que no le dan la gloria a Dios. Y ahí tenemos que estar atentos. ¿Le da la gloria a Dios lo que hacemos? ¿Deseo que mi vida sea para la gloria del Señor? O lo uso como un tipo de amuleto, ¿cierto? Que cuando converso digo, no, yo estoy educando a mis hijos para la gloria del Señor, pero mi corazón está inclinado a que mi hijo sea el cristiano que yo quiero que sea.
Como yo he fracasado tantas veces como Pedro, quiero que mi hijo tome este rumbo, entonces a mi hijo lo voy a educar así, y mi hijo termina siendo un estorbo para la adoración a Dios. Esas son, cierto, las hojarascas que nos vamos poniendo. Vamos poniéndolos constantemente, un celo que la iglesia no ha llevado. Y la iglesia contemporánea hoy en día está lleno, ¿cierto?, de este celo que no es de Dios, un celo falso, un celo que no sabe ver el cuerpo de Cristo ni discernir. Y el Señor nos lleve, ¿cierto? El maestro, o sea, el doctor Martin John, siempre Martin le vamos a decir. Él dice, el mayor peligro de la iglesia no es la persecución del mundo. Me llamó mucho la atención esto, sino la mundanalidad interna. Ese es el mayor peligro que llevamos hoy en día. Y la llevamos muchas veces, esta forma equivocada. ¿Y cuál es el remedio? Volvernos al verdadero templo. Cristo es nuestro verdadero templo donde debemos adorar. Si sois mis amigos, obedeced mis palabras, escucharlas, meditarlas. Decía, ¿cierto? La semana pasada, meditarlas. En la semana, ¿cómo nos vamos a ir? Meditando, Señor. A lo mejor soy un hombre, un cristiano que voy el día domingo y digo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Y no hay verdadera espiritualidad en mí. Ahora, Señor, por eso no es necesario que usted, inclusive en su trabajo, yo escuchaba antiguamente a los cristianos decir, yo voy en mi conduciendo porque me levanto muy temprano y en mi auto me voy orando. El Señor allí te escucha. Lo importante es que te vuelvas al verdadero templo que es Cristo nuestro Señor. Él, que su fuego santo, que su celo santo nos consuma. Si somos hijos de Dios, ¿qué va a pasar? Nos va a santificar para que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Oremos delante de la presencia de Dios.